Bueno, ahí estamos en vivo. Saludamos a Frederick. ¿Cómo está Frederick? Muy buenas tardes. Acá desde Argentina. ¿De dónde nos saludás? ¿Cómo está Fred? Desde Tenerife y aquí son las 10:30. Qué lindo. Canarias. ¿Está fresco por allá? ¿Cómo viene el tema del Frío, tiempo? sí, Frío. Bueno, sí, ha estado estamos lloviendo. cambiados. Si ustedes Estamos están en cambiados verano. acá estamos de Mar del Plata. Bueno, acá estamos con calor. Pero bueno, siempre contamos un poquito del clima. Bueno, Fred, hace mucho que no hablamos. La verdad que un gusto para mí comenzar una linda entrevista para comunicar un poco de tu visión, de cómo ves el mundo, lo que, lo que viene pasando con el tema de la información desde los noticieros, cuál es tu mirada y qué nos podés contar acerca de eso. Bueno, sí, el número uno y lo más importante, y es lo que trato de enfatizar mucho, primero, o sea, son dos puntos importantes. Primero, el hecho de que la sociedad está cayendo en, digamos, en el error de tomar parte dentro de un proceso que debería ser más interior. Hay algunas personas que dicen, cuando hablan de esto del secreto, de la ley de la atracción, que a lo largo de los siglos quienes han conocido cómo funciona esto lo han tratado de mantener en secreto de la humanidad. Si la humanidad entendiese que nosotros creamos la realidad a través de nuestros pensamientos en conexión con el potencial de nuestras emociones, seríamos mucho más delicados a la hora de emitir juicios, a la hora de condenar, a la hora de señalar, incluso a la hora de quejarnos por encima de todo. Cuando se habla de temas como, por ejemplo, el apocalipsis o profecías, se suele pensar que es como un marcador o algo que ya dispuso una deidad y dijo, esto tiene que pasar porque yo lo digo. No entienden que son variables de probabilidad y posibilidad con base en nuestro comportamiento. Entonces, se estudia el comportamiento humano y se pueden hacer previsiones. Si ellos siguen comportándose de esta manera, lo más seguro es que ocurre tal cosa. Pero no puedes decir una fecha, no porque se crea un conflicto como lo dicen los físicos cuánticos, un colapso en la función de onda, como ellos dicen, ¿no? Entonces, como cuando el Ujú. observador interviene, se cambia la realidad, entonces tú no puedes dar una fecha. Aparte de que no parte de números, el punto no es un número, sino es una variable. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre? Que la conciencia colectiva es la que se tiene que poner de acuerdo. Cuando hay una masa colectiva creando algo desde lo invisible, que serían los pensamientos, las emociones, eso se termina manifestando físicamente. ¿Qué hace, por ejemplo, el Moria, la red, o sea, todos estos que llaman las oligarquías y todas estas instituciones? Ellos, como son una minoría, un porcentaje menos de un 1%, no pueden cambiar la realidad. Entonces, para poder conseguir sus objetivos, ellos tienen que buscar medios por medio de los cuales lleguen a las masas para que las masas creen lo que ellos quieren. Entonces, es un ejemplo, yo soy un individuo solo y yo quiero construir algo muy grande. No puedo hacerlo yo solo, pero sé que hay 1000 personas que podrían conseguir hacerlo solo con que yo les dijese. ¿Cómo los motivo? Entonces, es que ese concepto de la Torre de Babel, darles una idea interesante, una propuesta, se ponen todos de acuerdo, por eso dice, y hablaban todos su mismo idioma, es decir, todos entendían, todos estaban de acuerdo, y después empezaron como a tener discrepancias, ¿no? Entonces, quieres que ocurran ciertos cambios en el mundo, pero resulta que la humanidad está elevando su conciencia, ¿sí? Está subiendo la conciencia, está mejorando, hay una progresión, entonces ellos dicen, se nos está yendo esto de las manos, ¿qué hacemos? Hay que llegar a las masas y hay que utilizar su potencial. Ellos no saben el potencial que tienen, vamos a usarlo en nuestro favor. Entonces vamos a introducir ideas que les afecten a ellos emocionalmente y todos ellos, siendo programados mentalmente, ¿sí? Por estas ideas, van a poner su entusiasmo para construir lo que nosotros queremos. Entonces, crean ideas artificiales sobre figuras políticas,
crean conceptos artificiales sobre naciones, crean conceptos, eh, ¿cómo se podría decir?, de estrés internacional respecto a conflictos posibles militares. Entonces, ¿qué hacen? Es mantener este estímulo, ¿no? Es mantener esta conciencia y dirigir progresivamente a las personas hacia el modelo de pensamiento que ellos quieren. ¿Cómo lo hacen? Pues lo que llevan haciendo durante más de un siglo. Ellos se inmiscuyen a través de los jesuitas, a través de su sistema y su red, y toman control de de los diferentes países, de lo que son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, dentro de los medios de comunicación, igual que hemos visto con el tema de la pandemia, tú vas y creas unos protocolos. Y a partir de los protocolos, todos los demás simplemente obedecen órdenes. No es que lo hagan con malas intenciones. Entonces, el origen de la información ya está corrupto y a partir de ahí todos los demás solo repiten la información. De modo que la gente que recibe la información cree que eso es lo que está pasando en el mundo, emocionalmente se sienten indignados y empiezan a utilizar esa emoción, o sea, esa idea, ¿sí?, que le dan el pensamiento y lo combinan con sus emociones, indignación, rabia, uy, que un genocidio, que mira lo que está haciendo, invaden por el petróleo. Entonces la gente se indigna y empieza esa emoción a propagarse en el espacio, a alterar los átomos y empiezan a configurar una nueva materia, que es decir, un nuevo escenario físico. Por tanto, ¿cómo consigues una tercera guerra mundial si la gente no quiere una guerra nuclear? Tienes que llevarlos progresivamente a una creencia de que hay un conflicto. ¿Bien? Y eso es donde está cayendo la sociedad primeramente, en que no son conscientes de que los están manipulando para que la propia sociedad utilice su energía para materializar cosas que en realidad no han ocurrido. O sea, muchos son escenarios que están deformados, ¿no? Son información mezclada con desinformación, verdades mentiras, tergiversación, manipulación. A lo mejor hay un accidente y una persona tuvo una fractura de rodilla, pero llega el periodista y dice que fueron 5 personas que tuvieron un accidente y 3 de ellos murieron. Entonces el otro va y lo cuenta y empieza como el teléfono roto, ¿no? Como la mitología. No, 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 Hércules no mató a Totalmente. 5, mató a 50. Unos años después ya entonces resulta que Hércules había matado a 500. Y miles de años después, cuando se cuenta la historia, sí, Hércules mató a cientos de miles de gigantes y a lo mejor eran solamente una pelea que tuvo con 5. Entonces empieza con cosas pequeñas y se va agrandando y van tergiversando y manipulan la información. Ese es el punto principal en el que se está viendo este conflicto, y luego está el hecho de no saber lo que está ocurriendo tras bambalinas, ¿sí? Entonces, una cosa es la información que se presenta, que está retocada, maquillada, sacada de contexto. A veces hay 5 cosas que son importantes. La más importante apenas si se menciona y solo se abordan las que en realidad son triviales, que no llevan a ningún lado. Y el generar es discordia, generar odio, generar crear haters, ¿sí? Empezar a odiar a gente de otros países que ni conoces, a personas Claro. que están hablando que ni conoces, razas que ni conoces, religiones que ni conoces, temas políticos o históricos que no conoces. Simplemente la gente se lleva por el sensacionalismo, ¿no? Estos son dos elementos, cómo las masas están siendo manipuladas y cómo se les está dando es como el carbón de estos trenes que todavía existen, ¿no? De echarle carbón y el tren, cuanto más carbón le echas, más se enciende, más combustión y sigue el tren y va cada vez más rápido. Entonces, utilizarlos para, a través de información sesgada, incorrecta, exagerada muchas veces, a través de mentiras, muchas veces mucha información es mentira, otras veces simplemente es una mezcla de verdades con mentiras. Entonces, todo eso es dicho de unas maneras específicas para mover ese sensacionalismo, y decir lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Hablando de estos Illuminati, la nobleza negra, como sea que les quieran llamar. Lo que ellos no pueden hacer porque no está en sus capacidades, porque ellos son pocos, lo verten a través de las redes que ellos controlan con los medios de comunicación para que la gente sea la que construya lo que ellos quieren, que es guerra mundial, colapso de los mercados, discordia, y se produzca este efecto de lo que se llama apocalipsis, Armagedón, etc. Bien. Se entiende perfectamente los conceptos. La pregunta sería cómo la gente se puede salir, ¿no? de no crear esa energía negativa.
ya hablando de lo que nosotros vemos desde los medios, la programación y demás, vos lo que decís que tipo metafísicamente, ¿no? Se crea la masa para que termine ocurriendo, ¿no? O sea, es como que la gente se autoconvence de que eso va a pasar. Doy fe porque hay noticieros que hace ya, te diría, años están hablando de una tercera guerra mundial y lo siguen hablando y siguen sacando esos títulos. Eh, Después tenemos series, tenemos películas de que un asteroide va a chocar contra la Tierra, de que Claro, un se tiene que crear un asteroide va a convencimiento. matar a la humanidad. Y así tenemos para contar, nada, se me venía mientras vos hablabas eh, la imagen de que la pantalla LCD termina siendo como esa ventana que nos dan para que miremos hacia esa ventana en cuanto a series y demás que son tan atractivas, ¿no? Sin saber que masivamente terminamos creando esto. ¿Cómo podemos salir, Fred, de estas programaciones? O qué aconsejas que sería lo mejor para el ser humano eh, en cuanto a lo que viene? Redirigir la atención. En el momento en que uno entiende cómo funcionan nuestros pensamientos y nuestras emociones y que son esto lo que crea la realidad, no es lo que han enseñado el sistema educativo de que las cosas son procesos azarosos y fortuitos y de repente cierras una habitación y vuelves 10 millones de años después y hay un dinosaurio. O sea, todo esto es fantasía, ciencia ficción, ¿no? No tienes fundamento. Pero se repite y se repite y se repite. Y como dices, cuando repites una mentira tantas veces se termina convirtiendo en una realidad dentro de la mente de la persona. ¿Sí? Llega un momento en que nadie se cuestiona que desde el principio estuvieron mintiéndoles. De hecho, si les planteas al principio que les están mintiendo, lo que vas a encontrarte es un choque porque se van a sentir impactados y luego se siente como que lo acabas de dejar sin los pies y si entonces si tengo toda una estructura montada con base en esto que me has dicho, es como tirarle a una persona a su religión, a la basura, ¿no? Entonces, lo primero es Claro, comprender que nosotros somos los que estamos creando la realidad. Entonces, cuando se crea esta conciencia y uno dice, wow, tengo que decidir si voy a ser parte de esto o no. Entonces, lo primero es esto, tomar conciencia. Lo segundo es, ya que sé cómo funciona mis pensamientos y mis emociones y lo que crean, no debería yo de redirigirlo en algo que me resulte productivo. Porque hasta ahora lo que le enseña, lo que el ser humano cree es que cualquier cosa que quiere lograr en la vida es tiempo, ¿sí? Igual dinero, igual esfuerzo o energía. Cuando en realidad lo que puedes hacer es reorientar el tiempo en el uso de tu propia creatividad, de tus propios talentos y seguir uh-huh, creciendo en ese sentido y orientar tus emociones hacia lo que quieres conseguir con base en lo que has visualizado. Entonces, si tienes una idea, le inyectas tu emoción a través de ejercicios de meditación un rato al día, unas declaraciones, utilizas tu propio poder creativo y dibujas, escribes y, no sé, incluso haces un molde, lo que sea, con base en esas ideas que te están viniendo a la cabeza. Si te gusta componer música, lo haces con base en eso. Si te gusta dibujar, lo haces con base en eso. Lo que sea que te guste hacer, lo vas orientando hacia lo que tienes en tu mente y vas viendo cómo a lo largo de un año, 2 años, 5 años, 10 años se empieza a construir en materia lo que tienes. Entonces, ya que tienes el potencial, en vez de dirigirlo hacia la discordia, hacia la enemistad, hacia el odio, decir es que si los judíos, si no conoce ni un judío, está hablando de los judíos, ¿sí? Es que los rusos, ¿alguna vez has estado en Rusia? No. Es que chinas, todos comen cucarachas y ratones. ¿Has conocido un chino que coma cucarachas y ratones? Entonces son como, está repitiendo el discurso, ¿sí? Hablando de gente a la que odias y ni lo conoces. Es que Trump, nunca te has sentado un momento a conocer la biografía de Donald Trump. Entonces, quieres hablar de un tema, por lo menos estudialo, pero no desde un punto de vista partidista, lo que te mete el noticiero en la cabeza. uh-huh. Pero tú tienes que mirar a quién pertenece el noticiero, o sea, quién está pagándole al periodista para que hable. ¿Tú te crees que el periodista llega ahí y dice, yo soy multimillonario, pero esto de ser periodista me lo tomo como un hobby, entonces no tengo intereses creados? No, ahí depende de un salario. O sea, Claro, no se va a poner a decir lo que se le viene a la cabeza porque el director dice, compañero, hasta aquí llegó, adiós, pásate que firmas la baja, ¿sí? Porque no vuelve a trabajar aquí. Eso es común.
Y si se va de la lengua demasiado, de repente resulta que, uy, un accidente que tuvo en la autopista y se reventó, qué casual, ¿no? De repente hay un infarto casual y nunca había tenido problemas de corazón. Entonces lo sacan. Entonces, es importante entender eso, que no existe este concepto de libre prensa en la mayoría de países, mucho menos cuando tú estás hablando en CNN, en Fox, en todas estas cadenas le pertenecen a casi todo a instituciones católicas, le pertenecen a los jesuitas. Entonces, ellos van a dirigir la información en función de lo que ellos quieren que la gente piense. Entonces, ¿quieres ver un noticiero? Sé consciente que es lo mismo que si estuvieses viendo una serie en Netflix. Es ciencia ficción. No te están diciendo la verdad. Te están cogiendo. Es como una historia basada en hechos reales. Esa sería la forma de entender a los noticieros. Ellos están cogiendo cosas que ocurren, pero te las cuentan a su manera. ¿Sí? Ellos te dicen, es como la arqueología, encontré un pedazo de un diente, ese es un hecho, ¿sí? De facto se encontró un hueso y lo puedes evidenciar, pero con base en eso se crea toda una ficción. Resulta que eso pertenece a un ser humano que era medio chimpancé y medio tal, que vivió hace 5 millones de años y que comía. ¿De dónde sacas toda esta fantasía? De un hueso, ¿sí? Entonces el hueso existe, pero todo lo que ellos se crean a partir de ahí es ficticio. Entonces te cuentan cosas de Ucrania y de Rusia con base en hechos que ocurren, pero te los mezclan y te los disfrazan creándote una película para que tú odies a una gente y defiendas a otros que posiblemente no deberías estar defendiendo, si quisiésemos ser partidistas, ¿no? Y lo mismo pasa en Israel, lo mismo pasa con los Estados Unidos. Todas estas cosas es datos que tú puedes decir, sí, pero es que está pasando, pero es que no es que no esté pasando, es que lo que ellos te están diciendo, la versión de ellos, está diseñada para que tú odies a gente a la que no tenías que estar odiando e incluso defiendas a gente a la que no deberías estar defendiendo o no defenderlo de la manera en la que lo estás defendiendo. Es como cuando este tema de Israel, mucha gente ataca a Israel y defiende a Gaza, pero no se menciona nada sobre Hamas. Es como que no está en la ecuación. ¿Sí? Pero espera, la ecuación era una fuerza de defensa luchando contra un grupo terrorista, pero ya no estás mencionando a los terroristas, estás hablando solamente de los civiles, ¿no? Entonces lo mismo es en cualquier otro ámbito, estás centrándote en un tema y ignoras el resto. O Donald Trump entra a Venezuela que hace el petróleo a los venezolanos y no le vas a comentar a los venezolanos cómo han estado viviendo durante más de 25 años, no, eso lo ignoramos. De repente a toda la gente se le olvidó cómo han estado viviendo en Venezuela por no sé cuánto, 27 años. No, es que lo importante es que Donald Trump no se quede el petróleo de los venezolanos. O sea, porque cómo ellos han vivido durante más de 25 años, eso no importa, es que se quiere quedar el petróleo. Entonces, quitamos un hecho real y lo sustituimos por ¿cómo se podría decir? Una leyenda urbana. Porque eso es lo que lees. Es que Donald Trump quiere el petróleo de los venezolanos. ¿Tú qué sabes? ¿Acaso te has sentado a tomar un café con Donald Trump y te ha dicho, sabes que te voy a confesar la verdad, resulta que quiero quedarme con el petróleo venezolano? No, tú estás diciendo lo que te dijo el noticiero. Entonces llegan a las redes sociales y empiezan memes y comentarios y dele con el bombardeo, como si fuesen periodistas. Pero es una saturación de información que es infoxicación, porque ninguno de ellos les consta lo que están diciendo, solo están repitiendo un discurso que les metieron por los ojos y por los oídos. Y esa es la parte compleja de todo esto, porque el ser humano no quisiera una destrucción planetaria para poder trascender al siguiente nivel. Pero es lo que están pidiendo, porque en vez de hacer la transición interior, están centrándose en la proyección exterior. Entonces es como si dijesen, sé que lo que necesito para pasar al siguiente punto es una búsqueda interior, es una transformación interior, es encontrar el verdadero amor, es encontrar el verdadero perdón, es encontrar un cambio, un deshacimiento del ego. Pero como no quiero hacerlo en el interior, quiero buscar fuera y inventarme una película donde hay malos y buenos que se destruyan hasta que esa destrucción me deje completamente humillado y noble y mansito y entonces diga, lo que tenía que haber hecho era haber sido esto, noble, amor, perdón, desde el principio. Entonces solamente cuando ya Rusia y China y Estados Unidos revienten el mundo, entonces es cuando voy a empezar a valorar, cuando voy a ser consciente de la importancia del amor. O sea que quieres hacer las cosas por el camino difícil o porque no quieres reconocer que el camino fácil no te cuesta ni un centavo. Es tomarte unos minutos al día y empezar a buscar en tu interior, salir a caminar en silencio y buscar cuáles son las falencias que tú tienes, las imperfecciones que consideras en ti, que lo que deberías perfeccionar, cuáles son, digamos, los programas transgeneracionales que vienes arrastrando, de padres, de madres, ¿sí? Y él haciendo todo eso,
y ir transformándote. Entonces, si tú te transformas, se produce el mismo efecto del centésimo mono. Con que uno cambie, la red empieza a verse afectada, porque somos un espejo. ¿Sí? Es como el tema de las neuronas espejo. Tú cambias, por el hecho de que tú cambies, vas a generar una influencia en los demás porque somos un reflejo el uno del otro. Y ese es el punto donde pienso que es más enfático que empecemos a centrarnos en el interior más que en el exterior. Y de ahí, como dice Yeshua, mira primero la viga que tienes en tu propio ojo antes de ponerte a hablar sobre la paja que tiene el otro en su ojo. O sea, ¿quién soy yo por ponerme a hablar o a juzgar si Trump o si Putin o si Netanyahu o si Xi Jinping si yo, para empezar, no tengo ni pajorera idea de la vida de ellos? Yo solo sé lo que me han vendido. El argumento que un noticiero me ha vendido sobre alguien que a lo mejor, si lo conociese en persona, diría, este tipo es súper cómico, me cae bien. Pero es que me lo han presentado siempre como un villano, o puede ser otra persona que uno piensa que es muy buena, porque me lo presentan así, y puede que no quisiera tener que conocer su vida privada para decir, esta persona es un demonio. ¿Bien? Y eso es en lo que han trabajado. Y lo que ha hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica y los jesuitas han trabajado fuertemente durante siglos para cambiar esa visión y que la gente, la humanidad, vea malos a los buenos y buenos a los malos, empezando por su propia reputación, porque tú decías que eras jesuita en el siglo XVII y XVIII y te consideraban que eres amigo del diablo. Sin embargo, ahora nadie menciona eso. Entonces, haciendo un trabajo, ¿sí? Y sustituir. Entonces, que la gente ya no hable de los jesuitas, que hable de los judíos. Que ya no diga que el problema del mundo son tal, sino que son los terroristas musulmanes. Todo musulmán es un terrorista, va a volar por los aires. Entonces tú estás, cada vez que ves un musulmán, tú piensas que va a explotar en el nombre de Alá. Y a lo mejor conoces a los musulmanes y dices, es que nosotros no pensamos así. Si los conocieses, te das cuenta de que ellos no piensan de esa manera. Y dices, es una gente radical que nos ha dado a nosotros, hablando entre ellos, a los musulmanes, una mala reputación. Dice que el Islam no consiste en que tú vas por ahí volando por los aires reventándote. Esos son adoctrinamientos de programación de gente radical que no tiene ninguna conexión con el Corán. Bien, Fred. O sea, para dejar en claro, hablar de una introspección antes que estar todo el tiempo absorbiendo la programación que ya está cegada, que está bombardeando continuamente sobre diferentes razas, pueblos y demás. Y también hay que diferenciar que un presidente no es tu pueblo, si bien también nos hicieron creer eso, ¿no? Donald Trump no es todos los estadounidenses, ni tampoco es Donald Trump, sino la política detrás, los lobbies, las empresas, que bueno, como decís, compran, manejan, desinforman y demás para sacar de eje al ser humano en su conexión, ¿no? Su conexión interna, su conexión con la naturaleza, con la vida, con su mente, ¿no? Con sus proyecciones y su misma familia. Es muy importante lo que decís, que cada familia tiene sus temas a tratar, su linaje y demás, que eso, bueno, también parte de esta programación, creo, hace que estemos, como vos decís, preocupados por el afuera, por un árabe, por un hindú, no sé, y no podamos ver que nuestra familia tiene cosas que sanar, trabajar, seguramente hay un hermano, una madre, gente para ayudar, y necesita más nuestro corazón que la información que podamos tener acerca de lo que pueda pasar. Fred, quería hablar sobre tu artículo que acabas de publicar. Lo pueden encontrar en tu página frederickgoodman.com, ¿verdad? Sí. Bien, después vamos a estar poniendo el enlace. Estuve relojeándolo. Me parece muy interesante cuando comenzás a hablar de qué es una ideología, si nos podés contar. Sí, el concepto es el conjunto de ideas que se presentan cuando tú quieres pensar, o sea, todas las cosas, y justamente lo que estamos hablando de cómo lo invisible es lo que produce lo visible. Una idea
se plasma en tu mente, en tu imaginación, es producto de tu creatividad. Tú eres el autor, tú eres el creador, por tanto tienes el derecho de propiedad intelectual sobre esta idea. Y de ahí puede ser música, puede ser cine, puede ser dibujos, puede ser animación digital, puede ser hasta una coreografía, o sea, cualquier cosa que tú has creado, tú la puedes patentar y tienes toda la cobertura de derechos sobre esto. Esa es tu idea. La cuestión es una idea que tiene un derecho de propiedad en ti. No obstante, dentro del mundo de la realidad, ¿sí? No es algo que se haya producido por sí mismo, sino que surge de la imaginación tuya. En cambio, cuando observamos el mundo que nos rodea, uno se plantearía de qué imaginación salió todo eso. ¿Sí? O sea, mi coreografía ha surgido de mi imaginación. Entonces yo soy el autor, es mi copyright, ¿no? Mi coreografía. Pero cuando miro, por ejemplo, un pájaro, ¿a quién pertenece esa propiedad intelectual? ¿Sí? Ujú. El necio dirá, no, es que vino de una oruga que fue transformándose y de repente le salieron alas después de mucha paciencia y fe. Por favor, ley de la atracción, que dentro de 10 millones de años me salgan alas. Básicamente es lo que le enseñan a la gente en muchas partes, ¿no? Pero si uno utiliza la lógica, diría, esa configuración es demasiado perfecta y tiene que haber un registro de propiedad intelectual. ¿De dónde sale este concepto, no? Entonces, vamos mirando y vemos todos los diseños de esas cosas que existen. Entonces, esto era la filosofía antigua y la base del derecho desde los orígenes de la humanidad, es analizar el universo y decir, lógicamente, esto tuvo que haber sido creado por una inteligencia superior. ¿Sí? Y crearon también unos principios a través de los cuales esto se mantiene siempre regenerándose. ¿Sí? Entonces, no es que simplemente apareció un murciélago y uno diría, no, ¿de dónde salió el murciélago? Sino que el murciélago es creado en dependencia de otro murciélago femenino, ¿sí? O sea, son complementarios, o sea, los crean ya independientes, o sea, ya directamente complementarios. No es que tú dices que un ser aparece y puede llegar a ser inmortal, un murciélago inmortal, sino que aparece ya con una información y unos códigos, como el que crea información de computadora, el informático, crea un lenguaje de programación. Entonces, tú ves a los organismos y hay un lenguaje de programación, se llama ADN. Y el lenguaje de programación es amplio, es súper amplio, no es decir, tiene tantos cromosomas, pero cada cromosoma tiene cientos de miles de genes y cada gen es responsable de algún parámetro. Entonces, es un lenguaje de programación. El que ha creado ese lenguaje de programación es el único que tiene derecho de propiedad sobre eso. ¿Quién lo creó? Decir que eso fue la casualidad es estúpido, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos al ser humano, se ha llegado a la conclusión evidente de que tuvo que haber sido creado por una conciencia superior. Esta conciencia superior es la única que va a tener derecho de propiedad sobre su creación. Así como yo creo una canción, los derechos son míos, ¿sí? Salvo que cometa la imprudencia de vender todos los derechos, ¿no? Pero hasta que yo no venda los derechos puede haber una cesión parcial de derechos, ¿sí? Para que lo reutilicen haciendo un karaoke o otro grupo utilice la canción. Sí, puedo venderle cierta parte de los derechos, pero los derechos, la base de los derechos de creación son míos, ¿no? Entonces, todo lo que existe en el universo tiene una propiedad intelectual y ahí no se puede discutir si se manipula, si se quita. Por eso en ese sentido nadie puede tomar, por eso tantas discusiones también sobre la clonación y demás. ¿Quién tiene jurisdicción para poder modificar el ADN de un ser humano o de una oveja, como pasó con Dolly? Entonces, ya son cosas que son propias y como son propias, tienen su propiedad. Entonces, algo que es propio tiene su propiedad, quiere decir, tiene unas características que lo hacen único. Eso es su identidad. Entonces, todo aquello que tiene unas propiedades, esas propiedades o características lo hacen único y lo hacen que, ¿cómo se podría decir? Que sea, pues, sujeto de derecho, por decirlo de cierta manera. Ujú. Un ejemplo. Persona individual, digamos. O sea, tiene un valor. La palabra sería valor. Mm. Sí, por darte un ejemplo, tú puedes crear una canción. Yo creo una canción. No por el hecho de que tú crees una canción significa que deja de tener valor, porque yo también puedo crear canciones. Sí, mucha gente puede crear canciones, pero la tuya no se va a parecer a la mía. A lo mejor la tuya incluye guitarra, incluye piano, la mía solamente es voz y batería,
y a lo mejor la batería, los ritmos son distintos, entonces son composiciones que se llaman música, pero la tuya puede ser completamente distinta. Yo puedo decir disparate rapeando, o insultar a las mujeres como hacen los reggaetoneros, o tú puedes crear una canción de rock muy animada y energética, y son dos géneros completamente distintos. Géneros porque se ha generado de la creatividad de un individuo. Entonces, cuando tú creas algo, ¿sí? Él automáticamente ya tiene un valor, ¿sí? Y ese valor le da un derecho. Entonces tú dices, yo creé esta herramienta, ¿no? Si sale aquí, esta herramienta. Tú puedes hacer una similar, hazla si quieres, pero hasta que no se consiga otra, esto va a tener un valor. La gente que lo aprecia dice, yo te lo compro. Yo puedo pagarle a una empresa para que lo duplique y lo venda en masa. Y a mí me tienen que llegar unos royalties, unas regalías, ¿sí? Unos beneficios económicos por eso, porque yo soy el que lo cree. Hasta que venga alguien astuto, como hacen los chinos, lo copie, lo replique y lo venda y le ponga otro nombre o le cambie una muesca para que no digan que es violación del derecho de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno analiza el concepto del hombre y el concepto de la mujer. Tiene unas propiedades que los hacen únicos, tienen un valor. Y a veces eso se pasa por alto cuando se habla de estos conceptos de ideologías de género y se menoscaba la integridad del valor que tienen. Entonces dicen, no, es que todos son iguales. No es cierto, son iguales ante la ley, pero no son iguales, ¿sí? Yo como hombre no sé lo que es estar menstruando durante 3, 4, 5 días a lo largo de un mes. No sé lo que es tener estrógenos, ¿sí? O sea, yo no conozco eso, por lo menos no en esta encarnación, ¿sí? Y no Claro. sé lo que sería gestar a una criatura dentro de mí y después dar a luz a esa criatura. No tengo ni la madre, me lo puede describir teóricamente y yo puedo identificar como mujer y lo que quieras y ponerme prótesis o amputarme mis órganos, pero eso no va a cambiar el hecho de que yo no sé lo que es gestar una criatura dentro de mi organismo y no sé lo que es pasar por estos cambios hormonales, ¿sí? Lo mismo que una mujer puede decir lo que quiera de un hombre y inyectarse hormonas y lo que sea, pero no va a conocer los procesos por los cuales nosotros pasamos desde hombres, ¿sí? De hombres con tanta pelambrera, aunque de mujeres también salga pelo, ¿sí? También estos instintos de la fuerza, el instinto protector. A veces nosotros solo por reflejos, sin haberlo pensado, sin habernos entrenado, sin habernos, sin habernos mentalizado, puede ocurrir algo al lado de nosotros o como nos pasa con nuestro hijo y de repente tiramos la mano y la agarramos. Y si tenemos que saltar de una altura enorme o levantar una roca gigantesca, no nos habríamos entrenado para eso y puede que en condiciones normales no seríamos capaces de hacer eso. Bueno, las mujeres también lo hacen, lo pueden llegar a hacer y lo han hecho. Pero nosotros lo que tiene es que tenemos en nuestro ADN testosterona, ¿no? Y eso lo que implica es un instinto de protección, un instinto de fuerza que es natural. Es como cuando dicen, no, es que a los niños se les imponen roles desde niños. No es cierto, porque tú coges y se ha hecho en experimentos que tú coges bebés, niño y bebés niña y les pones un montón de juguetes delante y el bebé, niño, va a tirar a coger el trencito, va a tirar a coger el robot y la niña, bebé, va a tirar a coger la muñeca. No puedes decir que los han programado porque acaban de nacer. Es instintivo. Entonces, la niña, claro, Ya viene en el ADN, digamos. claro, bien, es una cuestión, claro, viene, podemos decir que viene en su ADN porque ¿de dónde más va a venir? Porque yo no considero que el alma tenga una preferencia, sí, masculino o femenino, sino que el alma tiene las dos cosas, pero toma, eso sí, una preferencia física donde va a estar temporalmente. Un cuerpo masculino que le va a dar unas prestaciones, un cuerpo femenino que le da unas prestaciones. ¿Qué quiere decir? Que como no es un cuerpo andrógino, no tiene ambas cosas, siempre va a tener la dependencia del otro lado, como explica el libro del Génesis. Sacan al individuo, como dicen metafóricamente, de la costilla. Lo que está diciendo es que el hombre va a tener ese instinto interior en querer estar conectado con la mujer. Y una mujer va a tener un instinto interior en querer estar conectado con un hombre. No quiere decir esos temas aparte de deseos pasionales que el individuo tenga por alguien de su propio género, de su propio sexo, es otro tema, ¿no? Claro. Pero hablando desde el punto de vista biológico, decir, no, es que son influencias, no son influencias porque, perdón, surgen de forma natural en el individuo. Entonces, el hombre va a representar este concepto y de hecho pasa, ¿sí? Que es más analítico por regla general. O sea, cuando el hombre es hombre, no me refiero ya por tendencias sociales o influencias educativas o carencias, sino que el hombre tiende a sentirse protector,
tiende a ser como más matemático, más calculador. Ve una cucaracha y analiza, no salta y brinca y se siente emocional. La mujer, en cambio, es más emocional. Ella va a tender más a ser afectiva, va a ser más a tender a ser más intuitiva y lo va a saber también los roles de empleo. Ella no va a preferir, por regla general, hacer cosas de fuerza, de rudeza, no va a preferir, por regla general, como digo, trabajar en cosas de cara al público donde tenga que haber choque, ¿sí? Voy a preferir, si es posible, pues que haya una barrera protectora, prefiere enfermera, prefiere trato con los niños, algo como más sutil, más suave, y lo ves en una relación. Ella, por lo regular, como digo en términos generales, cuando hay un cierto balance, va a tender más a la suavidad, al cariño, al amor. Y lo vas a ver en el núcleo interior. El concepto de clan, vas a ver que ella va a querer proteger el clan interior. Primero la familia se protege a la familia de los niños. El hombre, por ejemplo, va a instintivamente querer proteger el clan hacia afuera. Va a ir a cazar, va a proteger el clan, si es posible, con su vida, con su cuerpo, por eso tiene un cuerpo más fuerte, una musculatura desarrollada para el encuentro físico de impacto contra otro depredador, ¿sí? Y también un cuerpo más preparado si tiene que correr detrás de la presa o si tiene que defenderse de algún otro que quiere entrar a matar a las crías. Entonces ya es algo instintivo. ¿Por qué se quiere eliminar esto? Porque hay estructuras que ven en esto una amenaza, ven en el hombre una amenaza y ven en la mujer una amenaza. Bien, una mujer que se identifica a sí misma como lo que es y se siente conectada con su feminidad, que se siente conectada con su maternidad, que es una amenaza. ¿Por qué? Porque va a querer ser la gestora, la administradora y la cuidadora, ¿sí? La matriz de un montón de líderes, que son los hijos. Si tuvieras la historia del Antiguo Testamento, ¿qué querían las mujeres? Tener líderes patriarcas y que esos patriarcas en que se convirtieron en una nación poderosa. Y lo ves lo mismo, te lo menciona el Islam. 12 tribus que salen de Ismael, ¿sí? El padre de los árabes, y ellos crean las grandes tribus árabes. ¿Y qué es lo que son? Mira ahora todo este imperio árabe que controla petróleo, que controla, y son descendientes de todos ellos, ¿no? Entonces, o sea, refleja que una cosa es una nación artificial, que es lo que se llama la ficción jurídica, que es un constructo, una idea, pues eso es lo que es una nación, es un constructo porque no necesariamente están vinculados genéticamente, no necesariamente están vinculados por religión, no necesariamente, o sea, los vínculos son abstractos, son elegibles, mientras que en el caso de una familia, tú no eliges los vínculos, simplemente el vínculo está en su ADN, darle una prueba de ADN y decir que no puedes eliminar este vínculo. Es como un padre que se quiera exonerar y si no, ese hijo no es mío, déjame que te haga una prueba de ADN a ver si no es tuyo. ¿Sí? ¿A quién vas a engañar? ¿No? Entonces, son cuestiones elementales y es este miedo a una mujer que quiere ser femenina. Entonces, es tratar de bombardear. ¿Sí? Entonces, el bombardeo de ser femenina significa debilidad. Ser femenina es sentirse inferior al otro. Eso no está bien. Tú tienes que luchar contra el hombre. Tienes que enfrentarte contra el hombre. No tiene sentido. Hemos visto en los deportes cómo los hombres dan palizas a las mujeres. Porque es que estás hablando, quieres hablar de igualdad y en realidad estás fomentando la desigualdad. Mujeres que están lesionadas, ¿sí? Por meterse en boxeo, golpearse con hombres. Porque es que los huesos del hombre, ¿sí? Y sus genes no son los mismos que una mujer, ¿sí? Y pasa a veces a la inversa. Los hombres que quieren meterse en roles que las mujeres manejan mejor y las mujeres los sobrepasan. ¿Por qué? Porque es que te están metiendo en un terreno donde ellas o bien conocen mejor o simplemente por una cuestión intuitiva, que es su terreno, lo manejan mejor. Ahora no quiere decir que no puedas estudiarlo o puedan estar trabajando juntos, pero me refiero es tratar como de ir en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el Estado teme esto. Y el Estado, otra cosa que teme como ficción artificial es al hombre, porque el hombre representa el caudillo, representa el patriarca. Mira, muchos de estos discursos anti-hombre es el patriarcado. Toda nación es patriarcal, ¿sí? Bueno, yo soy de Argentina, imagínate que hubo una época que se escuchaban todos los días prácticamente en todos lados, eh, hubo mucha guerra, ahora está más tranquilo el tema, pero hubo mucha guerra con eso. No podés prácticamente hablar por ser hombre con determinadas mujeres que tienen ese sesgo tan fuerte, no se puede hablar. O
sea, yo he visto entrevistas, he visto algunos que otros videos donde el hombre prácticamente quiere decir algo o quiere algo de lo que vos estás diciendo, no lo dejan hablar por el hecho de ser hombre, con sus palabras, no sé, macho opresor, un montón de cosas salen de todo eso. Vos nombraste al Estado, Fred. ¿Desde dónde salen estas políticas? ¿Hay alguna ingeniería social que se esté trabajando para esto? Porque, por ejemplo, acá tuvimos, no quiero ser muy autorreferencial, pero tuvimos un presidente, el presidente pasado, que prácticamente legalizó el tema del género en el DNI y demás. Y si bien es discutible y hay aspectos particulares, se notaba que había como una política de género prácticamente. Vos nombrás, quieren romper con esto la capacidad del hombre y de la mujer de ejercer su rol y ser Y de la población. fuertes, digamos. Claro, y aparte ¿Cómo? de procrear, porque uno de los roles Y de principales es procrear, exacto, también. procrear. ¿Por qué? Porque tienen dentro de su ingeniería la idea de reducir, de frenar la natalidad durante por lo menos 30 años aproximadamente, ¿no? Porque ellos Sí. dicen que hay demasiada gente en el mundo, entonces dicen más o menos unos 30 años que nazcan el mínimo de bebés. Entonces lo pueden hacer con vacunas, ¿sí? Es utilizar esto, lo que otros llaman eugenesia, y otros es a través de la sociedad. Pon hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, o los hombres agachaditos con la cabeza que les da vergüenza ser hombres, las mujeres comportándose como si fuesen machos, si es que ese fuese el comportamiento de los machos, que ni siquiera uno es así. Entonces es convertir a las mujeres en seres violentos, ¿sí? Y a los hombres como si fuesen como si fuesen, no sé, tontos. ¿Bien? Incluso vas a ver cómo esta ingeniería funciona también a través de la música. ¿Sí? Esta música, lo que es en telenovelas, música como el reggaetón, mucha de esta música se introdujo en Latinoamérica con agenda de la CIA, ¿sí? Precisamente para crear un debilitamiento social. Casi nadie sabe esto. Igual que la pornografía lo introdujo el Mossad en países árabes para debilitarlos y así debilitar a sus oponentes. Entonces son estrategias psicológicas de debilitamiento y de cambio de conciencia. Por ejemplo, cómo debilitaban a la sociedad negra para que no fuesen amenaza contra la supremacía blanca en Estados Unidos. Metían raperos que empezaban a hablar de con cuántas mujeres se acostaban, que eran unos gángsters que habían estado tanto tiempo en la cárcel, que se la pasaban dando pistolazos y ya mataban no sé cuántos tal, que pasaban droga todo el tiempo. Entonces lo que hacen es deteriorarlos a ellos. Y después, Claro. ¿qué pasa? La gente es el resultado de eso en lugares pobres y son los que primero ocupan todas esas prisiones que son negocios en los Estados Unidos, porque lo que son las prisiones, ¿no? Entonces, se desarrolla un lavado de cerebro. Porque si uno se para a pensar y es objetivo y dice, si realmente fuese tan lo que dicen de la defensa de la virtud de la mujer, ¿por qué no se prohíbe el reggaetón? Entonces uno debería Claro. pensar, es una completa contradicción. Si una persona que ahora Porque está por diciendo, otro tengo lado unos se la derechos, denigra, digamos. dice que soy una ramera, que no sirvo para nada y que me utiliza Claro. como un trapo, eres el primero que debería estar en un tribunal porque no debería estar diciendo ese tipo de cosas. Bien, ahí todo te das cuenta de que hay una programación dentro de la sociedad. Un doble mensaje, digamos. Sí, sí, es completamente contradictorio. ¿Sí? Lo que se llama disonancia cognitiva. Dices que sí, pero luego estás diciendo que no. Entonces, Claro. tú estás confundido. Entonces, ¿quién está Claro, detrás de eso? porque además yo veo que además la mujer tiene una necesidad biológica, así como el hombre, ¿no? Por más de que se le diga o diga al hombre, hay una necesidad. Entonces, ¿qué termina pasando? Después va a ser medio conflictivo lo que voy a decir, pero termina llevando a la promiscuidad porque no querés ni una pareja estable, pero por otro lado tenés canciones, tenés música, tenés moda, tenés un montón de pantalla que te dice vendete prácticamente. Claro, claro, y al final es que son vías para tratar de expresar lo que se está reprimiendo. Entonces, se está reprimiendo la Claro, maternidad, se prefiere tener exactamente, una mascota. Se está reprimiendo el exactamente. amor. Entonces, ¿qué haces? Te enfadas con aquel que realmente quieres. Es como, se cuenta que Claro, tiene algunos lugares. Yo recuerdo cuando era niño,
que pasé muchos años en Colombia, en un lugar llamado Santa Marta, y allá se decía que los samarios, cuando querían enamorar a una chica en la playa, le tiraban piedritas, venían a molestarla. Entonces, como una forma de querer demostrar afecto, como no eres capaz de abrirte y decirlo, lo que haces es maltratar. Entonces, cuando tú ves todas estas mujeres que salen a quejarse, ¿es por qué? Porque a muchos no les prestan atención, por mucho lo que realmente, y porque mucho lo que realmente quieren es amor. Entonces, lo que está reflejando es, Claro, tengo unas ganas enormes de que me claro, amen, pero me da miedo abrir el corazón, encontrar una persona adecuada, todo eso. Entonces, como que se transforma ese deseo de amor y ese de amar, de poder amar genuinamente y que la amen, en resentimiento porque eso no ocurre. Entonces no busca la transformación interior, sino lo que hace es enfadarse, ¿sí? Y a los hombres, pues, lo que les pasa es en otro sentido. Ven que no hay mujeres disponibles con valores y dicen, pues, solo sirven para lo que sirven, ¿no? Entonces como que, pero no es porque realmente surja del individuo, sino porque están siendo objeto de una programación, ¿sí? hay una Y, ingeniería social, digamos, predilecta, claro, claro, funcionando. de hecho, ¿qué pasa? Cuando tú observas hombres que se comportan masculinamente, las mujeres se les pegan con imanes. Ujú. Cuando mujeres se comportan de forma femenina, los hombres se le pegan como imanes, porque Sí, dicen, esto es un espécimen extraño, de esto ya no hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que tener mucha confianza y unos valores muy elevados para decir, yo sé lo que soy. Pero entonces, ¿quién es el que te va a indicar estos primeros roles? Papá y mamá, los valores del hogar. Pero resulta que papá siempre está trabajando y mamá nunca está. Entonces, ¿quién me educa? El Estado. Y volvemos al mismo claro. punto, ¿no? Y lo que estaba diciendo antes, preguntando de dónde surge esto, ocurre que a partir de los años 50, servicios de inteligencia naval y servicios en general de inteligencia del Vaticano, de Estados Unidos, investigan sobre los procesos de desarrollo de la sociedad, cómo se están desarrollando, y llegan a conclusiones de que la población está aumentando demasiado y tienen que hacer algún tipo de intervención. Entonces, a partir de ahí, que más o menos los años 50, de la década pasada, del siglo pasado, empieza toda esta ingeniería progresiva. Ahora, ¿quién financia esto? Algunas financiaciones de ciertos proyectos empezaron con agendas de droga, ¿sí? No voy a decir nombres de quién estaba detrás porque es persona que todavía está viva, pero empieza a ser contratados para mover toda esta droga desde Latinoamérica y financiar estos proyectos. Pero después está familias o oligarquías como Rockefeller, que ya tienen intereses como muy particulares, muy específicos, ¿sí? Que benefician a toda una infraestructura, porque ya en ese entonces están controlando el monopolio petrolífero, entran a controlar, a crear y monopolizar la estructura farmacéutica, y luego, cuando se crean mejores lazos y uniones con los Morgan y con otros en Manhattan, ya se amplía y se entra en lo que es la economía, porque al principio Rockefeller no estaba metido en temas de banca, de hecho tenía muchos conflictos con los lobbies que ya controlaban el sistema del banco, son JP Morgan, los Ashtor, Guggenheim, todas estas familias de mucha riqueza en Estados Unidos. Entonces, este proceso lo que encuentra, o sea, lo que ellos van observando es que la familia es un problema, ¿sí? De modo que empiezan a inyectar capital. Hoy ya tienen suficiente dinero hasta para tener 50 vidas si quieren. Entonces, ¿qué van a hacer con todo este dinero? Poder. Y la familia es una amenaza. Entonces, empiezan a financiar lo que se denomina hasta el día de hoy feminismo. Luego, más adelante, vienen las agendas pro aborto y así todas las agendas LGTBI. Va entrando a través de ellos, empiezan a buscar quiénes podrían ser sus paladines, ¿sí? Personas que están metidas en psicología, biología, ¿sí? Muchos de ellos que tienen han tenido antecedentes penales, muchos de ellos que han estado metidos en esto de P, no, lo que no lo podemos decir porque censuran el video, ¿sí? El tema con niños. Entonces, cogen estas personas y las eligen para que dirijan estos movimientos y empiezan a inyectar dinero. La cuestión es hasta cuándo van a seguir inyectando dinero a ellos, ¿sí? Porque esos son procesos que toman décadas. Entonces, es decir, necesitamos que lo pague el gobierno, el Estado. Pero ¿qué Estado va a decir, yo voy a ir en contra de los valores de la familia que esto está en la Constitución? Entonces, empiezan a ir más bien a crear organismos que se encarguen de infiltrarse o de operar dentro de los estados. Y dicen, bueno, ¿cómo hacemos para poder lograr esto? En vez de estar
financiando nosotros cosas aleatorias, vamos directamente con los jefes de Estado, vamos directamente con partidos políticos. Es mucho más sencillo decir a un jefe de Estado, mira, te doy $5 millones si introduces este concepto dentro de tu país, a tener que estar con campañas por aquí, campañas por allá, con fulanito, a lo Martin Luther King. Eso es un desgaste, muchas personas luego se vienen en contra, el compañero no está de acuerdo, entonces se puede ir erosionando. Lo que hace más bien es decir, mira, tú quieres presentarte a ser presidente, sí, vale, yo te voy a ayudar, te voy a dar, no sé, 5, 10 millones o $15 millones o cifras mucho más elevadas, exageradas, para que llegues a ser presidente. Puedo hacer también que cierto servicio de inteligencia te ayude a eliminar a la oposición, pero lo único que tú me tienes que dar a cambio es que tienes que introducir esta campaña durante toda tu, o sea, este movimiento durante toda tu campaña. Eso es lo único que te pedimos, ¿sí? Entonces, aceptas el negocio, sí, y diga lo que diga la prensa, diga lo que diga la gente, tú tienes que llegar hasta el final durante la campaña porque nosotros te vamos a pagar, estamos invirtiendo en ti. Entonces, el tipo dice, de acuerdo, y tú ves jefe de Estado, que son los completos, ¿cómo se podría decir? Analfabestias, que uno dice, ¿tú cómo llegaste a ser presidente? Pues que porque tiene que haber dinero por algún lado. ¿Cómo crees que va a llegar él porque la gente le agrada? No. ¿Cómo es que llegan, suben al cargo, o sea, suben jefes de Estado que no son agraciados, que no son queridos por la gente? Si la gente se supone que los que lo votó, es porque ellos son individuos elegidos y financiados para que cumplan unos objetivos. Entonces le dicen al jefe, perdón, a un tipo de X país, te vamos a subir y tú vas a hablar de este tema en particular. Van donde otro país y le dicen, si quieres ser presidente, tú vas a impulsar esto durante tanto tiempo. Van donde el siguiente, entonces muchos dicen, sí, sí, por supuesto, y van empujando. ¿Qué ocurre con casos como Estados Unidos? Que la cosa iba bien orientada después de que asesinasen a Kennedy, porque todos los presidentes dijeron, vale, vale, ustedes digan, ¿sí? Kennedy quiso ir en dirección contraria, pum, pum, 3, 4 disparos. Aunque parece que fuese uno, pero le dispararon desde diferentes ángulos. Entonces, todos los presidentes dijeron, no vamos a meternos en contra de los que están encima, ¿sí? Porque hay 13 niveles por encima del presidente de Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Un tipo que no necesita financiación de nadie sube como presidente por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque es un tipo multimillonario, tiene un montón de empresas, ¿sí? Y ese es el caso de Donald Trump. Entonces él va por libre, él hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque ya tiene su propia financiación y no necesita que lo compre, como mucha gente piensa. No necesita. Ya ha sido multimillonario y podría dedicarse a vivir en su isla paradisíaca si le diese la gana. Sí, si quisiese. Pero lo mismo con Putin. Otros llegan por una cuestión militar, pero ya llegan al punto en el que están y tienen una influencia, ¿sí? Porque ahí ya es una red, como el caso de Netanyahu, ya es una red que lleva, no sé, como 30 años, ¿sí? Operando entre todos los que están en el partido Likud, todos los que están en los grupos Haredim que le ayudan. O sea, no es porque el pueblo lo quiera. Ese tipo debe estar en la cárcel hace un montón de tiempo. Lleva, no sé cuántos años lleva en investigación judicial, ¿sí? Que el Tribunal Supremo de Israel ha estado a punto de meter a la cárcel no sé cuántas veces y se libra. Y hace poco que muere precisamente en un accidente de moto. Qué curioso, ¿no? El principal del Tribunal Supremo que lo está investigando, ¿no? Entonces, son casos particulares. Pero eso es una cosa que también la gente tiene que entender, que son personas que se eligen para que cumplan un rol y porque les están financiando. Es decir, como si yo te digo, Cristian, tú necesitas, no sé, conseguir cierto objetivo, tú eres corredor de moto, ¿vale? Pero tú no tienes financiación para una nueva moto, eres un genio, es buenísimo corriendo moto, pero nadie te quiere pagar los viajes y lo que cuesta la moto y lo que cuesta el mantenimiento y tener un garaje para... Entonces, ¿qué haces? Yo te voy a dar el dinero, pero tú estás en deuda conmigo. Eso es sentido común. Y en el momento que tú te quieras venir en mi contra, yo mando a mis agentes secretos y un día te van a encontrar colgando del techo de un, ¿sí? Muerto. Y donde a ti se te vaya la lengua, vas a aparecer con el cuello cortado y la lengua por fuera. Pues es un símbolo para ellos, ¿no? Si tú hablas de más. Y hay unos códigos, ciertas cosas no puedes mencionar. Entonces, ese es el punto, que cuando la gente dice, no, es que, yo qué sé, el presidente de Venezuela, Maduro esto y Maduro lo otro, ellos no entienden cómo funciona, de que el individuo está ahí porque tiene que cumplir unas agendas, ¿sí? Si no cumple las agendas, ya lo rompen, lo que le pasó a Saddam. No quieres hacer lo que nosotros decimos, vamos a ir, te vamos a derrocar. Tú quieres ir en contra de un lobby gigantesco mundial, le hacen lo que le hicieron a Gaddafi.
¿bien? Apunta a todos ellos. Ahora hay otros que dicen, no, yo voy a hacer lo que me dé la gana, les guste o no. La cuestión es que tienen un ejército tan grande que estos que están en el poder no pueden penetrar. Entonces no pueden llegar a Trump, no pueden llegar a Putin, dicen no podemos llegar a ellos. O simplemente los tienen tan chantajeados y controlados a todos por sus asquerosidades que los han estado grabando, que tampoco pueden decir nada. Y eso es lo que pasa con Netanyahu. Por eso no pueden tocar a Netanyahu porque el tipo lleva más, no sé, 20, desde el año 98, 99, que lo primero que hizo cuando subió al cargo como primer ministro, él y su esposa, fue llamar al Mossad y pedirles, mira, necesito que me den información y trapo sucio de todos los jefes de Estado, toda la gente con la que yo me voy a relacionar a partir de ahora. Quiero que me cuenten sus gustos, sus patrones psicológicos, sus delicias sexuales, cuéntame todo. Y lo primero que dijeron fue, dame toda la información sobre Bill Clinton. Sí. Entonces, si tú entiendes cómo piensa eso, y eso, cómo piensa él, y eso fue hace más de 25 años, ¿qué crees que estamos haciendo de todo este tiempo? Está plenamente infiltrado en el Mossad. Entonces, ningún jefe de ningún país va a decir, o sea, va a decir bla, 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 pero no van a tomar ninguna acción. Porque sale el jefe de Estado de España o de tal país a tratar de hacer cualquier cosa en contra de Israel o la política de Netanyahu. Netanyahu le da una llamada, a ti se te olvida que te tenemos grabado aquí con 3 negros montando una orgía. ¿Sí? O hemos visto cuántos niños han pasado por tu casa cuando tu mujer no está. Entonces, todas estas cosas ellos las conocen y las han utilizado como una herramienta y un escudo en contra de cualquier tipo de ataque, ¿sí? Contra ellos. Y bueno, un resumen también hablando sobre todo esto de cómo funciona el mundo, ¿sí? Muchas personas lo ven en un sentido tan bonito. Es que es la democracia, el voto, el bueno y el malo, el que quiere el petróleo y el que... Esas son cuestiones tan triviales a veces. En realidad lo que hay detrás son gente con muchísimo dinero dirigiendo agendas, que llega un momento en que dice, mira, no voy a poner más dinero de lo mío. Voy más bien a pagar una vez a ciertos individuos y decirles, a partir de ahora, tu país va a financiar mis agendas. Entonces, cuando el tipo sube al poder, lo primero que hace es, el Ministerio de Educación va a mover agendas pro no sé qué cosa, o en contra de tal, y empiezan a meter esto en el sistema educativo, empiezan a meter dinero, ahora es el contribuyente, ¿sí? El que de sus impuestos va a pagar algo que ni siquiera es asunto de él. Pues son unas minorías que no les están financiando una autoayuda, lo que están financiando es un militarismo. ¿Sí? Entonces ya los que iniciaron eso dijeron, ya está, ya dejé de pagarlo yo, ahora paguen ustedes. Claro, encima se autofinancian con el dinero de gente que por ahí no cree esas cosas. Bueno, Fred, para darle un marco, para cerrar esta linda charla, si tenés algo más sobre el artículo, y en definitiva me gusta porque siempre tu consejo es hacia la introspección, hacia el desarrollo personal, sé que lo haces en tu vida, y ser feliz en cuanto a lo que uno mismo vino a cumplir, y porque creo que todo esto nos saca como los 3 puntos que conectamos son que no seas protagonista ni de tu vida ni de tu familia y meterte en ese odio hacia otras personas y países que tampoco vamos a solucionar nada. Así que te dejo para que cierres con un mensaje, el que vos prefieras. Claro, y aparte de que por mucho que la gente se queje, ¿qué se cree? Que Donald Trump o Netanyahu o Putin se van a poner a llorar, que alguien como servicio secreto les cuente, mira, hay una persona allá en Facebook que está haciendo un meme en contra tuyo, y el tipo ya esa noche no va a dormir, llorando, ay, que no me odian. O sea, realmente el pensamiento que hace las personas, ¿tú te crees que a ellos les importa un bledo que tú pongas 1000 publicaciones o que 1 millón de personas publiquen? Estas personas son multimillonarias, tienen la vida hecha, dirigen una nación, ni siquiera miran las redes sociales. Entonces, ¿qué les va a importar? Estás gastando un montón de energía tuya para alimentar odio. Estás tomando tiempo de tu tiempo que podrías ponerte a leer un libro. Date un paseo con tus hijos, sal a hacer deporte, que te pones ahí a gastar energía para alimentar algo que en realidad es una vía tuya para catalizar, un medio de catalización
de un cambio interior, que es lo que realmente deberías estar haciendo. Tu ser interior quiere un cambio, pero quiere que los demás lo hagan, cuando en realidad es en el interior. ¿Sí? Y bueno, como conclusión, uno de los temas más importantes es cómo gestionamos esto respecto a nuestros hijos, ¿no? Y creo que esta es una parte también importante donde, dependiendo de cada uno, es bueno evaluar, o sea, tener una buena comunicación con nuestros hijos un rato, todos los días, de cualquier tema. En especial dejar que ellos, perdón, se expresen y cuenten. No satanizar los diálogos o los conceptos que ellos puedan traer del colegio, porque a veces vienen con conversaciones con dice, Dios mío, ¿quién te dijo eso? ¿No? Que te provoque al director del colegio darle 3 cachetadas, ¿sí? Pero como son agendas que les imponen, entonces, o sea, es como el asunto de la pandemia cuando ponían estos protocolos, muchos médicos estaban en desacuerdo, pero ¿qué haces? Te terminan echando. Sí, ahora ya depende de tus valores, del valor que tú, de tus principios, de decir, me importa un bledo que me eches, porque ahora, después de todos estos médicos que los echaron, han tenido que estarles devolviendo el empleo, gente que les hicieron juicio, les han tenido que restituir, ¿no? Pero eso depende también de si tú estás haciendo las cosas desde negatividad o estás haciendo las cosas desde el amor. Entonces tú puedes decir, lo siento, no lo puedo hacer por objeción de conciencia, pero no te lo tomas con negatividad. O tú puedes enfadar y decir, objeción de conciencia porque la Constitución, viste, la energía es distinta. Va a tener más valor la energía con la que tú te estás tomando las cosas. Si te pones delante del policía a insultarle, o le dices, amigo, tú eres un empleado cuyo salario está viniendo de mí, yo te estoy pagando a ti para que tú sirvas al bien público, ¿bien? Pero lo puedes decir de una forma amable. Y seguro que el policía dice, compañeros, que tienes toda la razón. Es que me pusieron aquí a hacer este papel tan tonto y yo sé que tú tienes la razón, ¿no? Entonces, cambia los enfoques. Entonces, lo mismo es con los profesores. Seguro que muchos dirán, pues, ¿esto qué tiene que ver conmigo, no? Pero me mandan a que lo haga, soy un empleado. ¿Sí? Mucha gente, la mayoría de personas temen perder un empleo, ¿no? Más que todo después la mala reputación y tener que empezar de nuevo, ¿no? ¿Quién me va a dar empleo? Si voy diciendo que me echaron de un instituto por no participar de eso, tienes que tener unos valores muy elevados, ¿no? Volvemos a lo anterior de la estructura familiar y los valores de la familia. Entonces, quien quiera entrar en eso, puede escribir una carta al colegio, pero basándose solamente en cuestiones legales, no con amenazas, sino diciendo, tengan en cuenta esto, ¿sí? No metan a los niños en militarismo, porque pasa, incluso, se lo escuchaba a mi hija, sí, que si Israel, que si Palestina, el colegio no está para eso, porque están metiendo niños en militarismo, no les infundan ese tipo de cosas, tienen muchas cosas que solucionar en su propio país como para venir a hablar de asuntos en otros países. Tú sales a la calle y vas a ver cuántos mendigos hay, gente pobre, problemas, delincuencia, y tú quieres ir a solucionar los asuntos de otro país. Empiezas por solucionar tu propia vida, la vida de tu familia, de tu pareja. ¿Hace cuánto que no pasas tiempo con tu pareja? Sí, le dedicas algo de tiempo, pero quieres ir a solucionar lo que está ocurriendo a miles de kilómetros. Es un poco absurdo, ¿no? Por decir que hipócrita. Entonces, centrarse en abordar ese tema con los niños. Y eso, si quieres escribir al colegio, decir desde el punto de vista así, legal, no se deben estar haciendo las cosas de esta forma. Bien, y yo sé que, o sea, también uno actuar desde la conciencia, sé que esto viene del Ministerio de Educación, es entendible, pero por favor, ustedes tienen la última palabra al final, porque ustedes pueden utilizar la objeción de conciencia. Y los policías también, como policía, objeción de conciencia, yo no estoy obligado a hacer lo que muestran mis valores. Y aparte que sé que está en contra de la Constitución, entonces el Ministerio del Interior te puede decir una cosa, pero en jerarquía de ley eso está por debajo de la Constitución, por tanto no tiene validez, ni siquiera te hace falta discutirlo. Señor, usted tiene que enseñar esto, lo siento, no puedo porque la Constitución dice lo contrario. Y no hay normativa ni legislación en un país que esté por encima de la Constitución, ¿no? Entonces, eso es bueno que uno lo tenga en cuenta si quiere actuar de esa manera, pero yo recomiendo que si lo van a hacer, lo hagan desde, aunque suena un poco místico o de mariposa, desde el amor, ¿sí? Entiende que esa persona es su empleo, ¿sí? Y que no hace falta ni que le amenace, simplemente hacer un llamado a la conciencia, mira que eso no está amparado en la Constitución, eso no está bien. Incluso puedes hablarlo de la psicología. Son muy pequeños los niños para que les estén hablando de estos temas. Difícilmente los adultos los están manejando. ¿Cuántas personas conozco que son transexuales, que son lesbianas, que son homosexuales?
Y todo el tema de conversación siempre se remite a lo mismo, los conflictos internos que tienen, que si sufrieron abuso sexual cuando eran niños, que si no les han entendido, que si el padre no estuvo presente, que siempre encuentro la misma historia. Rara vez, sí, sea un caso en el que sea algo espontáneo. Y normalmente suelen ser como más moderados. Pero cuando es algo muy militar, muy, ¿cómo se dice? Militante, exagerado, implantado. sí, como forzado, al final conversando te das cuenta, si la persona se abre, sí, te das cuenta de que viene un trauma interior de la infancia. Y a veces son choques tan fuertes que tuvo que ver dentro del núcleo de su propia familia. O sea, un padre que abusó a su propio hijo, un hermano que vino La borracho, mayoría de condenado los a ser. casos. Y dices, y claro, pero luego te ves que no se quiere hablar de eso. No, es que yo me identifico como tal, sí, pero ¿por qué? No es que sea todos los casos, pero suele ocurrir, por lo menos lo que yo he encontrado es que casi todos los casos pasa lo mismo. Siempre está relacionado con algo que ocurrió en la infancia que marcó fuertemente a esa persona. Sí, mayormente abuso sexual o en algunos casos maltrato, golpes del padre, abuso que a veces es simplemente que te ignore. Papá está, pero nunca está. Mamá está, pero nunca está. Es decir, está, pero es como si yo fuese invisible. No tengo con quién conversar. Nunca me dicen cosas positivas. Siempre me están exigiendo que si tareas, que si exámenes. ¿Sí? No pasan tiempo conmigo. No les interesa ni siquiera qué dibujos animados estoy viendo. No les interesa ir conmigo a ver una película o salir un rato al parque. No tengo tiempo. Pues entonces lo que sea tu hijo de grande no se lo reproches. O si el día de mañana cuando estás viejo y lo necesitas te ignora, porque va a recordar que tú se lo hiciste cuando era niño. Porque me sabes que no tengo tiempo. Pues si no tengas tiempo tampoco ir al baño a hacer tus necesidades, porque no tienes tiempo. No tienes tiempo de dedicarle 20 minutos por lo menos a conversar sobre algo, traerle un libro. ¿Qué tal el libro que te...? Sí, o sea, solo el hecho de acercarte a darle un abrazo durante 10 segundos tiene más valor que 40.000 discursos que tú pretendas que le entren por aquí y por acá, porque eso no transmite amor, no crea afecto, no crea una fortaleza y no crea un vínculo entre el papá y el hijo, entre la mamá y la hija. No crea esos vínculos. Los vínculos se crean de forma afectiva. Que tú te acerques a tu hijo y le des un beso, ¿sí? Le das besos en la cabeza, le das besos, ¿sí? Aunque se sientan incómodos, es la energía que tú les estás transmitiendo. Papá no le da vergüenza darle un beso a su hija. Mamá le da un beso si hace falta. El abrazo transmite una increíble energía, ¿sí? Eleva la confianza y la seguridad en los niños. Entonces le pueden estar metiendo mucha basura en la cabeza, pero la realidad, ¿cuál es? La emocional afectiva, que es, papá puede que trabaje un montón de horas, pero cuando llega pasa un rato conmigo, o me cuenta una historia en la noche antes de acostarnos, ¿sí? Me da un beso cuando me voy a dormir, me da un abrazo, puedo estar un rato en sus piernas viendo unos dibujos animados. Esos momentos marcan la diferencia, aunque tú no tengas tiempo en sentido general, porque el niño lo va a entender. Papá, me acuerdo que cuando el niño no tenías tiempo para mí, pero aún así hacías un esfuerzo agotado, te quedabas dormido mientras me estabas dando una historia, pero me dabas abrazos, me dabas besos y me decías lo grande y extraordinario que soy como persona. Decirle a la hija, eres fantástica, eres hermosa, eres exitosa, cualquier cosa que haga lo vas a conseguir, yo te apoyo. No necesitas estarle exigiendo como si fuese su coach y él es el entrenador y él es el deportista que tiene que sacar la medalla de oro. Deja que cuando sea grande elija eso, pero no se lo exijas de niño, porque de niño responde es al afecto. ¿Qué es lo que recibe el bebé? El bebé no entiende razonamientos. ¿Qué te va a poner a decirle, bebé, mira, no te hagas caca o avísame cuando tengas... No entran razonamientos. El bebé huele el olor de la mamá, ¿sí? Siente el tacto de la piel y él identifica a través de la boca. O sea, hay unos códigos. Entonces, hay un proceso por medio del cual el niño va entendiendo la comunicación. Los razonamientos adultos es para cuando es adulto, igual que los asuntos sexuales. Tienen su proceso, su etapa. Al principio lo que necesitan es comunicación afectiva. Deja que él se exprese, aunque diga boludeces. No importa, no se trata de razonar con un niño pequeño, es que el niño necesita encontrar su identidad. Entonces, ¿cuál es el problema dónde se encuentran los problemas de identidad? Que el niño está tratando de descubrir el mundo y lo que encuentra es soledad, vacío, no tengo con quién conversar. Entonces, ¿con quién converso? Conversación sexual, que es física, con otra persona porque no sé lo que es otra forma de expresión. Pero si mi padre y mi madre me enseñasen ese tipo de comunicación, ¿sí? Que yo entiendo la diferencia y los límites,
Entonces yo entiendo que no hay ningún problema en que mi papá me abrace, pero si yo no sé lo que es el afecto, yo puedo confundir cosas, ¿sí? Y pensar que el amor se remite a ciertas prácticas sexuales porque no tengo un punto de referencia. O el punto de referencia es, te quiero mucho, pero luego ocurre cosas que no deberían pasar dentro de ciertos cánones, ¿no? Entonces el niño asocia que el amor es maltrato físico, abuso. Entonces algunos lo toman y o sea, lo magnifican y se vuelven obsesivos con eso y se identifican con eso. Otros se pueden volver incluso, no lo llevan al plano sexual, pero sí se pueden volver violentos, ¿sí? Empiezan a tratar de expresar esa rabia, esa impotencia que han sentido porque mi familia no me va a creer si les digo que mi tío me hizo tal cosa. O se los conté y prefirieron creerle a él y no a mí. Entonces yo soy mentiroso. Entonces se vuelve un niño que siempre está mintiendo. Entonces te das cuenta que hay unos programas que vuelven a esa persona tóxica, violenta y después la madre dice, yo no creo un hijo así. ¿Sí? Se la pasa siempre metido en problemas, lo meten en la cárcel pronto y uno dice, ¿de dónde salió con el niño así? Tiene que ver qué es lo que está reprimiendo él de forma tan intensa que su forma de desahogarlo es a través de formas en las que quiere destruir de la manera que también a él le destruyó en la infancia. Entonces, si eso sirve también para entender que no tiene sentido estar juzgando a la gente, sino pensar, tú seguro estás haciendo algo porque ya sabes lo que has pasado. Yo se lo digo mucho a mi hija desde que es pequeña, con los conflictos que ella ha tenido, que se me dice, es que me pasa esto en el colegio y esto con tal persona. Y le digo, párate a pensar, no para justificarlo, sino párate a pensar que posiblemente ese niño está recibiendo maltrato. Y a veces ocurre algo en el parque, un padre que se pone a insultar al niño y demás, y mi hija me mira y le digo, ese es de los ejemplos que te doy. Él, en vez de, no voy a yo a meterme en asuntos que no son míos, ¿no? Mientras no le pegue al niño. Y se ve ese ejemplo, ¿no? Y ella misma llega un momento en que ya lo razona y ya no genera conflicto. Y a veces me dice, mira, se nota que ese papá, o sea, hace comentarios, ¿no? Cosas que llevan a la conciencia. De, en vez de acercarse al niño y decirle, hijo, no está bien que hagas esto, el niño que quiere es llamar la atención de papá y cada vez se pone más violento porque el papá le responde con violencia, le grita, lo expone en público, siempre le exige. Entonces, estás tratando de razonar con una criatura que responde emocionalmente. Primero, afecto, emoción, contacto, trato, atención. Y luego, cuando ya sea más grande, él solo ya se vuelve un poco más racional, ya puedes debatir con él, hablar de temas filosóficos, de conciencia, de, sí, ya él dice, hijo, eso no está bien, sí, papá, tienes razón, porque ya primero apelaste fue a una cadena hasta llegar a la parte de la conciencia y entonces ni te hace falta darle normas, porque él actúa desde el amor, desde la identidad, desde la integridad. ¿Sí? Eso por lo menos para quien le preocupe cómo manejar este tema con los colegios. Que digan lo que quieran en los colegios. Los niños van a pasar por estas etapas. Mi hija a veces me comenta estos temas, que si bisexual, que no sé. Y yo me empiezo a reír. Y me dice, papá, que no te rías. Y le digo, pues yo me identifico como rey y ustedes son mis súbditos, empiezan a darme tributo. Y si no les gusta, me están ofendiendo a mi dignidad. Y se quedan callados, ella y sus amigas. Ustedes son niñas. Tómense esto como una moda, ¿sí? Porque es lo que es una moda. Ustedes están conociendo el mundo y dentro de poco van a querer explorar también su cuerpo. ¿Cuál es el misterio con esto? Si no vimos una época de oscurantismo católico en estas cosas. Es algo natural, para que no lo vean, o sea, ni enloquezcan con esto, ni tampoco lo satanicen, sino simplemente entiendan que es un proceso natural donde ustedes se están ubicando en el mundo, se están identificando qué es este cuerpo, cómo funciona, ¿sí? Y cómo me voy a una sociedad porque el niño está buscando entender su identidad. Eso quiere decir que quiere entender cómo funciona dentro de la sociedad y necesita valoración. Necesito creer en mí. ¿Bien? Entonces ahí donde uno está es apoya más a los niños en vez de tener que exigirles, porque ya para exigir tienen tareas, exámenes, horarios de levantarse por la mañana para ir al colegio. No hace falta más exigencias. El amor ya llena todos esos huecos. Bueno, Fred, de mi parte nada más que agregar. Hermoso la forma de cerrar, muy paternal y creo que va a hacer mucho bien. Así que muy lindo todo lo que dijiste para cerrar, que pueda ayudar a las personas a recapacitar y estar en conexión con sus hijos, con su sangre, que es en definitiva lo que vamos a dejar.
Así que, bueno, de mi parte, muy agradecido después de tanto tiempo, volver a escucharte y, y bueno, nos vemos la próxima. Excelente, de acuerdo. Que esté muy bien. Abrazo, Fred, finalizamos la transmisión. Saludos para todos. Dejamos debajo la página de Fred para que puedan entrar a ver su artículo, comentarle, pueden ahí ver sus libros y parte de lo que él desarrolla en cuanto a sus ideas y todo lo que tiene para dar. Fede, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Muy bien, bendiciones.